Con Luis del Pino. 7:34, 6:34 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Se produce una lluvia de insultos entre el Partido Socialista y Vox en mitad de la aprobación de la ley de amnistía. En el día de ayer se aprobó en el Pleno del Congreso la ley de amnistía con 177 votos a favor y 172 en contra. Unos minutos antes de la aprobación de la norma, justo después del discurso de Abascal, los diputados de Vox, Sumar y posteriormente los del PSOE se han enganchado en una bronca a gritos en el hemiciclo a causa de que un miembro del partido de Yolanda Díaz acusase a Vox de ser un partido islamófobo y antisemita. Solo para decirle al señor Abascal que soy nieto de republicanos andaluces, que quan escolto el seu neofranquisme em sento orgullosament català y orgullosamente latinoamericano, y que aunque fuera de Senegal o fuera de Donosti, le diría que los que trabajamos y vivimos aquí no aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento y que forman parte de organizaciones históricamente islamófobas, históricamente antisemitas y que han ido a rendirle pleitesía al carnicero de Rafah. Alusiones personales a miembros del Grupo Parlamentario Vox. Señor Figaredo, ¿me permitirá que intentemos no dar este espectáculo que la gente no se lo merece? Por favor, señores y señoras diputadas. Esta mala educación no lleva a ningún sitio. Y por favor, pido respeto a la Cámara y a la democracia y a la gente que nos está escuchando. Por favor, señores y señoras diputados y los que están insultando, por favor, basta. Señor Figaredo, le llamo al orden por primera vez. Por favor, guarde el orden. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta. Señora presidenta. Señor Mariscal. Señor Mariscal. Como se puede escuchar, el diputado de Vox, José María Figaredo, pide la palabra para responder a las palabras del diputado de Sumar por alusiones al grupo parlamentario de Vox, petición que ha sido rechazada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Esto provoca una ola de insultos por las dos partes. Las tensiones han sido constantes durante toda la jornada, ya que, por ejemplo, los diputados de Vox han gritado traidor a Pedro Sánchez y a cada uno de los ministros mientras votaban sí a la amnistía. Pues es lo menos que se les puede llamar, ¿no? Traidor y corrupto, que es lo que llamaron ayer los diputados de Vox a quienes están protagonizando una traición a España y están amnistiando gravísimos delitos a cambio de apoyos parlamentarios. ¿Cabe mayor corrupción que esa? Creo que era Pisarello, el diputado, que decía que Vox es un partido antisemita. O sea, los que están apoyando el genocidio de judíos, los que están apoyando los pogromos de los criminales de guerra de Hamas, llamando antisemitas a los demás. En fin, ¿qué quieren que les diga? Es la manera de actuar de la progresía desde hace siglos. Acusar a los demás de lo que ellos mismos practican. Es el ladrón que sale del banco con el botín y señala a lo lejos y dice ¡al ladrón, al ladrón!, para que la gente corra detrás de un señor que pasa por la calle. Ayer el Partido Socialista dio un golpe contra la democracia y por tanto lo menos que se les puede llamar es traidor. Es más, pues, se me queda la palabra un poco, como diría yo, excesivamente educada. Se les podrían llamar otras cosas peores. ¿Cómo ha reaccionado el PP a esa bronca? Escuchemos a don Borja Semper, siempre inefable. El portavoz del Partido Popular, Borja Semper, en unas declaraciones a La Sexta, califica de vergüenza y show de lo ocurrido entre la bancada de la izquierda y los diputados de Vox en mitad de la votación de la amnistía. Pues que el Congreso de los Diputados en demasiadas ocasiones es un show, es un espectáculo. Y es una puñetera vergüenza lo que estamos viendo en demasiadas ocasiones en este Congreso de los Diputados. Es lamentable, dan ganas de levantarse e irse. Pero es verdad que vamos a intentar mantener el rigor, la seriedad. Hoy lo ha dicho y lo ha ejecutado de esa manera el presidente Feijóo. Y vamos a intentar mantener
la dignidad de este Congreso de los Diputados. Aunque hay días que es muy desagradable y muy feo lo que vemos aquí y por lo tanto muy triste. Además, Semper le ha dado importancia a lo que pensarán los ciudadanos al ver este espectáculo. Pues yo me estoy imaginando a la gente que está fuera, a los ciudadanos que están viéndonos aquí, la vergüenza ajena que les tiene que dar ver a los representantes políticos hacer lo que se hace de aquí. Esos privilegios para políticos, este show, los insultos. Es descorazonador el lugar al que nos ha llevado el señor Sánchez. Y yo creo que tanto Sánchez como Vox se retroalimentan y se necesitan. Lo que yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad española no está ni en un extremo ni en otro, sino está en la centralidad. Estas palabras de Semper han recibido varias respuestas por parte de Vox. El candidato a las europeas del partido de Santiago Abascal, Jorge Buxade, ha optado por un simple adiós en su cuenta de Twitter. Por otro lado, la diputada de Vox, Rocío de Mer, ha escrito: a Borja le parece una vergüenza el ambiente tenso y desagradable del Congreso hoy. Ellos hubieran preferido que la amnistía se hubiera aprobado sin tanto ruido molesto. Son los traidores bien educados. Ay, a don Borja Semper lo que le dio ganas ayer de levantarse e irse del Congreso fue la bronca. Anda. No que se estuviera aprobando la demolición de la Constitución. No sé, uno pensaría que si alguien tiene ganas de irse del Congreso por la vergüenza sería por el hecho sustantivo, es decir, por el hecho de que Pedro Sánchez consumara ayer un nuevo hito de su golpe de Estado permanente. Pero no, el hecho de que ayer el Congreso aprobara la amnistía no le impulsaba a don Borja Semper a sentir tanta vergüenza como para abandonar su escaño. Lo que le daba vergüenza era que alguien se levantara a señalar al PSOE con el dedo y a llamarles lo que son: traidores y corruptos. Eso sí que le da a don Borja Semper muchas ganas de irse del Congreso, porque don Borja Semper es más de otro estilo. Igual que Feijóo no cita a Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado porque dice que es que no es su estilo, lo de don Borja Semper tampoco es su estilo. Don Borja Semper cree que a los golpes de Estado habría que responder: señor Sánchez, permítame vuecencia decirle, con todo el respeto y por supuesto sin elevar el tono de voz, que quizá está usted siendo un poco injusto con su aprobación de la ley de amnistía. Bueno, es un estilo, sí. Pero ¿qué vamos a esperar de Borja Semper? Que fue capaz de decir en una entrevista, después de tantos muertos de su partido en el País Vasco, aquello de: el futuro de Euskadi también hay que construirlo con Bildu. Pues lógico que a Borja Semper no le guste la bronca que montan los de Vox a los del PSOE. Normal. Borja Semper es más de convivir con el Partido Socialista. Lo que es gracioso es el argumento de que PSOE y Vox se realimentan entre sí. Oiga, pues para realimentarse entre sí, los que llegan a pactos con el PSOE son ustedes. Son ustedes los que pactan con el PSOE en la Asamblea de Ceuta. Son ustedes los que pactan con el PSOE el reparto de las comisiones mixtas Congreso-Senado en vez de pactarlo con Vox, que daban los números. Son ustedes los que han pactado con el Partido Socialista una infame reforma del artículo 49 de la Constitución que consagra la desigualdad por sexos, encima dañando a los discapacitados. Son ustedes los que llevan desde antes del 23J del año pasado tendiendo la mano continuamente al PSOE. Son ustedes los que se dedican a blanquear a Pedro Sánchez. ¿En serio que PSOE y Vox se realimentan? Pues oiga, no lo sé, pero ustedes son un chollo para el PSOE, ¿eh? Vamos, son ustedes la oposición ideal. Ese yerno modélico que toda suegra querría. Son ustedes ese amigo bien vestido de la niña. Son ustedes esos que, en caso de que hubiera cualquier problema a su alrededor, dirían: ¡ay, por Dios, qué estrés! En fin, no sé si tenemos... no, todavía no.
Bueno, seguimos. El Partido Socialista impedirá el nombramiento de la princesa Leonor como hija adoptiva de Mallorca. El próximo mes de junio se llevará esta propuesta, apoyada por el gobierno de coalición de PP y Vox, al Pleno del Consejo de Mallorca. Esta iniciativa necesita al menos 24 de los 33 consejeros insulares, por lo que los 18 de los que disponen los dos partidos de la derecha son insuficientes. Desde el PSOE Balear, que todavía dirige Francina Armengol, han transmitido que en ningún caso apoyarán esta propuesta. Los 9 representantes socialistas justifican su postura diciendo que la iniciativa es un intento de instrumentalización política por parte de la derecha y de la extrema derecha. Esta posición es todavía más sorprendente si recordamos que el PSOE de Zaragoza votó a favor junto a PP y Vox de la concesión del título de hija adoptiva a Su Alteza Real la Princesa de Asturias Leonor de Borbón en la capital aragonesa. Bueno, creo que por Aragón anda un tal Lambán que anda últimamente algo desmarcado del Partido Socialista, así que, bueno, lo que haga el PSOE en Aragón parece que no es modelo para lo que se haga en otros sitios. El caso es que el Partido Socialista va a impedir en Baleares que se nombre hija adoptiva a la princesa Leonor. ¿Alguien tiene alguna duda de cuál es el paso final de todo el golpe de Estado que estamos viviendo? Que es, por supuesto, cargarse la monarquía. ¿Alguien tiene dudas? ¿En serio? Estamos viendo cómo poquito a poquito pues se van dando los pasitos. Y estamos viendo cómo pues hay quien intenta plantar cara y quien no es su estilo plantar cara. Estamos viendo cómo mientras que Sánchez blanquea a los separatistas, pues hay quien desde la supuesta oposición se dedica a blanquear a Sánchez. Al Sánchez que acaba de conceder la amnistía, al Sánchez que va a hacer que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña, al Sánchez que va a intentar cargarse la monarquía. Yo pregunto, ¿cuáles son las líneas rojas que tiene un Feijóo? ¿Qué tendría que hacer un Sánchez, además de la amnistía, autodeterminación, cargarse la monarquía? ¿Qué tendría que hacer Sánchez para que Feijóo dijera no puedo colaborar con este señor? Rompo todas las relaciones. Voy a la desobediencia institucional. ¿Qué tendría que hacer Sánchez? ¿Salir con un Kalashnikov por la Gran Vía disparando perritos? ¿Citar a alguien del PP a alguna comisión de investigación de corrupción? ¿Cuál sería la línea roja para que Feijóo dijera a por todas? ¿Saben ustedes la respuesta? Ninguna. Seguimos. El presidente socialista de Asturias, Adrián Barbón, decide llevar al Parlamento Regional una reforma del Estatuto de Autonomía para reconocer al bable y al eonaviego como lenguas oficiales. La reforma está condenada al fracaso ya que para hacer este cambio en el Estatuto hace falta tener el apoyo de 3/5 de la Cámara, apoyo que en estos momentos el PSOE no posee gracias a la subida en escaños de PP y Vox en las pasadas elecciones regionales. A causa de esto, sorprende que Barbón no hiciera esta propuesta en la pasada legislatura cuando sí contaba con los apoyos suficientes para llevarla a cabo. Algunas de las medidas destacadas que se llevarían a cabo serían la inclusión del asturiano y el eonaviego en la educación, en concreto con 3 clases obligatorias a la semana a partir de los 6 años. Otra que también ha causado polémica ha sido la creación de un esqueleto básico dentro del gobierno con una Secretaría General de Política Lingüística y una oficina de planificación y coordinación lingüística. Y por último, también se propone que el boletín oficial del Principado de Asturias se redacte en castellano y asturiano y que la rotulación de edificios públicos sea en ambas lenguas o, en su caso, priorizando a veces el uso del asturiano como propósito de reforzar el prestigio de la lengua. Bueno, y tenemos al otro lado del hilo telefónico a don José María Figaredo, diputado de Vox por Asturias. Buenos días, don José María. Muy buenos días, ¿qué tal están? Nada, que ayer hubo una bronca en el Congreso y a Borja Semper le daba mucha vergüenza y estuvo a punto de irse, no por la votación de la ley de amnistía, sino por la bronca. Le hicieron sentir ustedes incómodo, desde luego como son, don José María. Pobrecito, ¿verdad? Sí. Estoy desolado. Estoy pensando en cómo se sentirá Borja Semper por esa bronca en el Congreso. Habrá que darle un abrazo.
Sí. Un abrazo, don Borja. La realidad es que lo que pasó allí en el Congreso es una cosa que se repite de forma constante, y es que la izquierda ejerce el poder de una forma absoluta y tiene una doble vara de medir que ayer se vio clarísimamente. Santiago Abascal intervino, y en la intervención de Santiago Abascal hizo varias referencias a políticos jetas que se aprovechan del sistema, gente que traiciona a España en Cataluña, y entonces el señor Pisarello pidió la palabra dándose por aludido, conforme a un artículo del reglamento del Congreso, que es legítimo pedirlo. Y la señora presidenta del Congreso le concedió un minuto, le dice: señor Pisarello, tiene usted un minuto para exponer cuál es la cuestión. Y Pisarello en un minuto hizo un discurso en el que explícitamente dijo que Vox era un partido filonazi, que éramos unos xenófobos, racistas, unos señoritos que nos aprovechábamos del sistema. Bueno, se quedó a gusto. Y entonces yo pedí la palabra y dije: oye, por el mismo criterio que a él le has concedido un minuto, pues a mí me deberías conceder otro por lo mismo, para poder pedir una explicación por esas alusiones directísimas en este caso. Bueno, pues a nosotros nos niega la palabra, como sucede casi siempre, claro. Bueno, en la bronca del Congreso, yo permítame que les eche a ustedes un poquito de rapapolvos. Llamaron ustedes a los diputados del Partido Socialista que estaban aprobando la amnistía traidores y corruptos. Yo lo siento, pero tengo que reconvenirles. Me parece demasiado suave. Demasiado light. Sí. No sé, ayer fue un día oscuro para España. Ayer se aprobó una amnistía. Vemos como un gobierno, un socialismo que tiene toda la fuerza de un gobierno Frankenstein, pero que la ejerce, como digo, de forma omnímoda, que no da margen a la disidencia ideológica, y que, bueno, lo dicho, pues está esa aprobación de la amnistía, que para algunos puede tener poco impacto, como para Borja Semper, que le hace sentir mal una pequeña discusión en el Congreso. Lo cierto es que la votación de la amnistía es el principio del fin. Pues los malos, quienes cometen delitos, si son cercanos al gobierno, les son perdonados. Si no lo fuesen, pues cumplirán o cargarán con el peso de la ley. Y eso es lo que se transmite. Un sistema absolutamente corrupto, en el cual el poder político lo puede todo, y la justicia, la ley, el orden y el cumplimiento de los deberes de cada uno, eso no importa absolutamente nada. ¿Qué va a pasar en las elecciones europeas, don José María? ¿Qué pálpito tienen ustedes? No tengo la bola de cristal, y hacer predicciones a futuro es muy difícil, pero yo creo que los españoles están despertando. Yo creo que en las elecciones europeas se verá el despertar de los españoles, o eso espero. ¿Eso quiere decir qué cosa? ¿Que Vox subirá? Yo creo que Vox subirá y confío en que el PSOE bajará. Pero aquí hay una cosa que es importante que todos los oyentes lo sepan, y es que las elecciones europeas son esenciales. Esenciales. Hay mucha gente que piensa que son peccata minuta, que no son especialmente relevantes, pero lo cierto es que las elecciones europeas son esenciales. Si en el Parlamento Europeo el grupo de los conservadores y reformistas obtiene una representación que bloquee la mayoría de socialistas y populares, podemos darle la vuelta a las políticas de la Unión Europea, que hasta ahora han ido poco a poco arruinando España. Y eso lo podemos hacer si vamos todos a votar en masa. Necesitamos que nadie se quede en casa y no vote el domingo que viene pensando en que estas elecciones son poco importantes. Don José María, si de Vox depende, ¿Ursula von der Leyen va a volver a ser presidenta de la Comisión Europea? Bueno, desde luego que no. Sin duda. El actual gobierno de Europa, la actual Comisión Europea, ha promovido algunas de las leyes más nocivas para España. En materia energética, en materia industrial, en materia agro, y desde luego son
los actuales miembros de la Comisión son culpables de la nefasta situación en la que se encuentra España. Y Ursula von der Leyen tiene ahí un protagonismo total. ¿Y quién lo sería? Bueno, eso no se lo puedo decir todavía. No tenemos un candidato todavía porque, de hecho, el partido de los conservadores y reformistas aún no tiene un candidato propuesto. Pero en cualquier caso, parece lógico que tengan que llegar a un acuerdo con el Grupo Popular Europeo, porque el grupo de los conservadores y reformistas al que pertenecen ustedes, ni aun sumando con el grupo que tienen a su derecha, tendrían la mayoría en el Europarlamento. Sí que parece que por primera vez en la historia pueden sumar el Grupo Popular y los dos grupos a su derecha, entre los cuales está el suyo, el de conservadores y reformistas, que es el de Vox, el de Meloni, etcétera. Parece que, según las encuestas, el más votado de esos tres será el Grupo Popular, con lo cual posiblemente el nuevo presidente de la Unión lo pondrá ese Grupo Popular. ¿Puede ser un Manfred Weber? No lo sé, eso ya es hacer especulaciones y a ejercer un poco de comentarista, cosa que yo creo que no estoy capacitado para ello. Bueno, una última cosa, don José María. El bable. Parece que en Asturias Barbón quiere imponer pues el mismo tipo de tratamiento para el bable que ya hemos visto en País Vasco, en Cataluña, en Galicia, en Baleares, en Valencia. ¿Vamos a ver a niños negarles educación en castellano para hacerles inmersión en bable? ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo sinceramente creo que no lo vamos a ver. Soy optimista en eso y creo que Asturias resistirá. Pero la lectura que tenemos que hacer de esto es que el gobierno de Adrián Barbón en Asturias, el gobierno socialista, es un gobierno totalmente paralizado, inutilizado, salpicado de escándalos, y asaltan un escándalo de corrupción de menores, de prostitución de menores tuteladas en la Consejería del Príncipe de Asturias, un gobierno incapaz de avanzar con las infraestructuras, un gobierno que es incapaz de llevar a cabo ninguna de las medidas que anunció como estrella cuando se presentaba. Y lo que está intentando hacer es esconder y tapar esta inutilidad. Y la cortina de humo que más a mano tienen en Asturias es esta del bable. Y no va a salir adelante, pero bueno, por la mínima, ¿no? Claro. Porque no tienen la mayoría suficiente y ellos lo saben perfectamente. Es por eso que lo único que están haciendo es distraer a la población. Bueno, pues don José María, vamos a ver cómo evoluciona el tema de lo del bable, vamos a ver qué pasa en estas elecciones del 9J y si efectivamente hay ese giro a la derecha que parece que se presagia para el Europarlamento. Y coincido con usted, estas elecciones son cruciales y todo el mundo debe ir a votar, a quien le dé la gana, pero tiene que ir a votar. Un abrazo, don José María. Bueno, don Luis, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a todo el equipo. Y nos vamos a hablar con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz viernes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este viernes en Gaceta.es hablamos de economía, porque pese a que el gobierno se empeñe en decir que la economía va como una moto o como un cohete, España continuó encabezando en el mes de abril las tasas de paro y de paro juvenil de toda la Unión Europea. En el ámbito internacional tenemos que hablar del Pfizergate. En concreto, Carlos Esteban nos cuenta cómo, en vísperas de las elecciones europeas, estamos pendientes de esa renovación de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión. Y el ya imparable caso de presunta corrupción en la compra masiva de vacunas contra el coronavirus, el denominado Pfizergate, podría poner en un serio aprieto al Ejecutivo comunitario. El abogado del demandante en el caso ha dirigido una carta a los 27 líderes de la Unión Europea en la que exige la dimisión de la Comisión Europea que encabeza Ursula von der Leyen y también de todos los comisarios. Nos da todos los detalles sobre este asunto Carlos Esteban hoy en Gaceta.
De Bruselas nos vamos a Italia, porque María Durán nos cuenta que el gobierno de Giorgia Meloni ha llevado adelante la aprobación del proyecto de ley que reforma el sistema judicial de Italia y que era una de sus principales promesas electorales. Este nuevo plan establece la separación de las carreras de los magistrados de las votaciones del Consejo de Ministros, es decir, que el gobierno ya no va a influir en los nombramientos de jueces ni en sus ascensos en los distintos órganos judiciales italianos, lo que querríamos precisamente para España. Además de esto, muchas otras cosas y las columnas de opinión que este viernes van firmadas por Hughes, Carlos, Marín Blázquez y Javi Torres. Muchísimas gracias, don Luis, y feliz viernes y feliz fin de semana para todos. Igualmente, doña Rebeca, brevísima pausa publicitaria y vamos a las noticias de las 8. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad.